Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. El segmento anterior lo hemos dedicado a la segunda parte de nuestra reflexión respecto a los resultados de la experiencia de Francisco con los leprosos a partir de sus mismas palabras en el testamento. Y apartándome de ellos, los leprosos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. Este segmento lo dedicaremos a la tercera parte de dicha reflexión. Nos seguimos deteniendo sobre todo en la expresión y después me detuve un poco y salí del siglo. Nos falta comentar de la experiencia orante de Francisco delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián, que hemos situado en este poco de tiempo que menciona el testamento, el contenido de la oración hecha por Francisco antes de escuchar la voz que le pedía que reparara su casa. Recordémoslo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén. Esta es la oración del joven Francisco en los inicios de su proceso de conversión. Es fundamentalmente una oración de petición que expresa el deseo de Francisco en discernir el deseo de Dios para su vida y sobre todo en transformarse según él. La oración se nutre claramente de la revelación bíblica, específicamente del Salterio. Podemos verlo en los Salmos 17 y 118. Y de tradiciones litúrgicas muy populares en la época, que es probable Francisco conociese desde su formación escolar en la iglesia de San Jorge. El movimiento en la oración es siempre descendente. Inicia aludiendo a la trascendencia divina, pero inmediatamente prosigue en la dimensión antropológica para terminar en la dimensión práctica y moral. Francisco, delante del misterio de Dios y de su obra de salvación realizada por Cristo, se reconoce pecador y manifiesta su deseo de participación en Dios y en su obra de salvación. La estructura de la oración es simple: una invocación inicial y dos peticiones, incluyendo al final un complemento con el objetivo de la última parte de la segunda petición. La invocación divina inicial, con base bíblica y litúrgica, es muy similar a la de otras oraciones de Francisco, aunque no exactamente igual. Los atributos alto, al igual que altísimo, y glorioso, Francisco suele usarlos cuando se refiere en modo genérico a Dios y para expresar la trascendencia divina. De ahí que aunque Francisco se encuentre delante de la imagen del crucificado, no parece estar dirigiendo la oración de manera exclusiva a Cristo, sino que se coloca con fe y admiración frente a la grandeza del misterio de Dios, para luego continuar su oración admirando su modo misericordioso y kenótico de obrar a la salvación y solicitando poder participar en dicha obra de salvación. Pero tampoco encontramos aquí, como pasará en textos posteriores de Francisco, una referencia trinitaria explícita. Los primeros dos verbos presentes en la oración indican las dos peticiones contenidas en la misma: ilumina y dame. En primer lugar, Francisco pide con humildad ser iluminado. El uso del verbo iluminar resulta aquí un poco extraño, pues era más popular en la época utilizar en sentido figurado el verbo ilustrar,
tal y como solía ser Clara. Por ejemplo, en la regla de Clara, capítulo 6, número 1. Francisco, reconociéndose perdido y necesitado de la gracia divina, está pidiendo ser guiado y transformado completamente por ella. El corazón es comprendido como el centro de toda la existencia humana, inclusive sus deseos más profundos. La segunda petición tiene dos partes. En la primera parte, Francisco, prácticamente citando a San Ambrosio en su tratado sobre la carta a los Filipenses de San Pablo, pide las tres virtudes teologales adjetivizadas: dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. San Ambrosio invitaba en su tratado a orar con fe recta, con esperanza firme, con caridad perfecta. Francisco, queriendo orar como pedía San Ambrosio, busca desde la base bíblica y litúrgica en que se ha formado construir tanto su oración como toda su vida espiritual. Por otra parte, Francisco, al pedir los dones espirituales de las virtudes teologales, no pretende apropiarse de bienes en sí, sino que manifiesta así su deseo de Dios mismo. La aspiración de Francisco es que su vida sea transformada en una vida teologal. De hecho, en las oraciones de su madurez espiritual, Francisco volverá a tener presentes las virtudes teologales, aunque ya no como objeto de petición, sino como objeto de su contemplación divina y reconociendo que resultan en el ser humano un reflejo de Dios. Podemos confrontarlo en las alabanzas al Dios Altísimo número 7. Y por último, indicar que Francisco experimentó en esta petición de las virtudes teologales, en particular cuando decía, dame una fe recta, que fueron escuchadas por Dios, por lo que en su testamento repetirá, y el Señor me dio una fe tal en las iglesias, y después el Señor me dio y da tanta fe en los sacerdotes. Mientras que en la segunda parte de la petición, Francisco solicita poder servirse de dones naturales, de sentido y conocimiento, para poder vivir en la voluntad divina. Así pues, ya desde los inicios de su conversión encontramos esta constante de la espiritualidad franciscana: conocer y comprender para amar. Se pone de relieve así la relevancia de la dimensión práctica en la espiritualidad de Francisco. Solo el Señor, que vuelve a ser invocado en este modo, puede hacer posible que se cumpla este objetivo. Aquí sobresale el tercer y último verbo presente en la oración: cumpla. La intención de Francisco es entonces práctica y no propiamente intelectual. Francisco lo que desea es vivir en la voluntad divina. Su intención es que su vida sea transformada. Desea salir de una vida autocentrada a una vida teologal en la que pueda participar en Dios y en su obra de salvación. De este modo concluimos este segmento, que sería la tercera parte de nuestra reflexión a partir de las palabras de Francisco en el testamento, y apartándome de ellos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. En el próximo segmento retomaremos nuestra reflexión a partir de dichas palabras de Francisco, con el comentario al episodio del despojamiento de Francisco delante del obispo frente a las acusaciones de su padre, que sellará la salida del siglo por parte de Francisco. Paz y bien.